we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. En Alemania siempre hay coalición, un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda, esta vez un poquito negra y un poquito roja, o sea, demócrata cristiana y socialista. Fuera se han quedado los liberales, amarillos, los verdes, verdes, los morados, izquierda, los rojipardos, que no tienen color, pero sí cara de candidata, como uno que se presentó aquí. Hay algunos que les fue mejor que la última vez, como Alternativa por Alemania o la izquierda, pero no cuentan. A otros les faltó un puñado de votos, como a los liberales. El caso es que habrá gobierno, de derecha centrista y de socialdemócratas. Ellos van a gobernar. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué presupuesto? ¿Cómo van a cabalgar las contradicciones? Los dos partidos han sentado las bases, pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles. ¿Verdad, José Luis? Perfectamente, has descrito muy bien una situación, desde luego, muy colorista, porque siempre el Ejecutivo alemán al final rompía un poco y mandaba su estabilidad, bueno, pues casi con unos colores de ejecutivos que luego eran descritos como coaliciones jamaicas o coaliciones casi tipo Rhodesia o Zimbabue, kiwi, por los colores totalmente, ¿no? Hay un poco debido a unas particularidades, además, bueno, como veremos también muy pragmáticas, porque muchas veces estas coaliciones combinaban equipos con unos programas ideológicos que no tenían nada que ver, incluso podrían ser muy contradictorios entre sí, ¿no? El poder une mucho, ¿no? Pasa totalmente. Lo que pasa como aquí. Totalmente. Que a veces sí. Hay cumbres intergubernamentales para decidir qué va a hacer el gobierno, ¿no? Al final es la frase de Kissinger, ¿no? Más quema el estar en la oposición. Bueno, ya, pues. Sí, el poder quema, sí, más quema no estar en él, sí. Vamos a hacer primero un pequeño repaso de cómo ha quedado Alemania después de las elecciones, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay de nuevo un nuevo panorama, un nuevo reparto? ¿Cuál es el mapa, y nunca mejor dicho en este caso, que nos queda de las elecciones? Porque evidentemente hay un ganador de fondo, que es Alternativa por Alemania, que se sitúa como segundo partido político alemán, y que curiosamente yo creo que estas elecciones alemanas han sido la victoria de los que van hacia abajo y la derrota en términos de poder de gobierno de los que van hacia arriba, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, es una orientación más hacia la derecha de manera muy clara. Los partidos que han incrementado su votación son tanto la derecha moderada como la derecha que diríamos más puramente derecha, no centro-derecha. Entonces la CDU y la CSU, su hermana bávara, pues han incrementado en algo más de un 4% su incremento de voto, con mucho voto útil, incluso procedente de los segmentos moderados de los socialdemócratas. Y si uno ve a nivel territorial, pues Alemania, pues gran parte de lo que fue la República Federal Alemana está con unas tonalidades negras casi en su totalidad, excepto algunas zonas que son de predominio del SPD, del Partido Socialdemócrata, sí, ¿no? El mapa es increíble, así que las dos Alemanias. Totalmente, ¿no? Y en cambio, por el otro lado, la antigua Alemania Oriental,
pues la hegemonía de Alternativa por Alemania pues ha sido total, ¿no? Esta nueva formación que reúne, podemos decir, es ese voto de derecha radical, pero que también pues tiene atisbos de segmentos de derecha más extrema, de extrema derecha. Bueno, pues tiene ya una coloración azul celeste, que es su color, y que agrupa, bueno, pues ha conseguido la hegemonía, excepto en algunos distritos de Berlín, porque es de población de lejano origen inmigrante turco. Bueno, pues una hegemonía absoluta, ¿no? Con unos tantos porcientos enormes, que a nivel de toda Alemania se ha duplicado, ha pasado al 20 y poco por ciento, ha subido más de un 10% en toda Alemania, pero claro, en algunos Länder de la Alemania Oriental pues ha estado superando el 30%, ¿no? Estamos hablando de 32, de 36 en diversos Länder, especialmente de la parte meridional de la Alemania Oriental, ¿no? Así que queda marcado muy bien esa geografía de las antiguas dos Alemanias, ¿no? Y tú, yo tengo mi teoría también, pero ¿tú por qué crees que en la antigua República Democrática Alemana, es decir, un espacio... Hombre, la memoria se va perdiendo, pero ya es pero será siempre un espacio post-comunista, ¿no? ¿Por qué la derecha más dura gana en el sitio donde han gobernado el comunismo durante tantos años? Pues podemos decir, ellos no se sienten integrados por los partidos tradicionales, democristianos, socialdemócratas o liberales, necesitan nuevas opciones. También es cierto que tienen una reivindicación del estado del bienestar, pero también el comunismo fue un movimiento totalitario que creó excesivas heridas, aunque haya gente que le fue bien en aquella época. Hay que tener en cuenta que la República Popular Alemana fue un régimen impuesto por la Unión Soviética, y por tanto ellos, ahí hay una especie de contrasentido. Por una parte reivindican unos segmentos sociales que les pueda favorecer, porque ven que en esta competencia de democracia, pero a nivel económico de capitalismo, son los grandes perdedores, son los sectores bajos, son los sectores con problemas de colocación, que se ha descapitalizado tremendamente la Alemania Oriental y ha desaparecido su tejido industrial, y que como alemanes resulta tienen que competir con grandes masas de inmigrantes que están llegando a Alemania por unos sueldos más bajos. Por tanto, dentro de los alemanes nacidos en Alemania, a los que peor les va, ¿verdad? La carta del patriotismo, el trabajo debe ser para los alemanes y nosotros estamos primeros en la cola, provoca y favorece un argumento, un punto que nuevos partidos políticos como Alternativa por Alemania pueden alegar a través de su nacionalismo y llegar a estos segmentos, ¿no? Y si Alternativa por Alemania, sin tener papel en el gobierno, que se queda fuera, no sé si quieren o no quieren, a lo mejor quieren estar fuera un tiempo, es el gran vencedor en términos, como tú lo has dicho, duplicar el voto es muchísimo. Y quedar por encima del 20 también, en términos de imagen mental, no es lo mismo que estar en el 19. Todos lo sabemos cuando entramos en un supermercado y vemos las ofertas, ¿no? 9,99. Pues no es lo mismo que 10. Entonces, ¿quiénes son los grandes perdedores? Por una parte, pienso que el gran perdedor, y sin embargo en términos de gobierno va a ganar porque los alemanes son así, coalición tras coalición, coalición tras coalición. Estuve mirando ayer todas las coaliciones desde el principio de la RFA. Es una cosa impresionante, claro, es que siempre gobiernan en coalición. Qué poco alemanes somos los españoles, ¿eh? Es impresionante. El gran perdedor es el Partido Socialista, pero ¿por qué es el gran perdedor en términos de aceptación social, de caída de voto, de hundimiento? Bueno, es una debacle. O sea, no ha habido unos resultados así desde hace mucho tiempo. Bueno, el Partido Socialdemócrata... ¿Qué ha hecho mal, quiero decir? Hombre, pues en definitiva lo que ha hecho mal ha sido una política interna que viene ya procedente también marcada por la democracia cristiana de Angela Merkel, y es el abandono en parte del estado del bienestar
la apuesta por una economía que crea unos trabajos, se puede decir excesivamente, podemos decir trabajos basura, en los cuales a los alemanes les ha llamado muchísimo la atención que si uno encuentra un trabajo y tiene un sueldo, no puede llegar a final de mes con ese trabajo. Eso está pasando en toda Europa. En toda Europa, perfectamente, pero en Alemania, con el estado de bienestar de amplia calidad, el modelo que tenía, pues claro, ahora resulta que no llega un poco en ese aspecto. Claro, los socialdemócratas es el gran partido del mundo sindical que garantizó un poco en parte ese estado del bienestar de la época de la Guerra Fría. Socialdemócratas y democristianos lo que tenían en común era el modelo de Estado, y esencialmente el mundo socialdemócrata se asentaba sobre un poder sindical muy fuerte. Claro, ahora son los que están pagando unas consecuencias de no haber garantizado y faltar en parte a ese discurso. Pues también gran parte de las pérdidas que tienen a nivel de electorado, la parte más moderada se ha ido a la CDU, pero hay otra parte que se está escapando a posturas más bien muy de izquierda, sobre todo la parte más joven de su partido, ¿no? Ahora hablamos de los otros vencedores, aparte de la CDU, en términos de poder y también con una subida del 4% de voto, y de Alternativa por Alemania, pero los otros grandes perdedores yo creo que son los liberales, ¿no? que por muy pocos votos han aparecido como tal. Es decir, ellos se salen del gobierno, son los que revientan el gobierno de Scholz, los que realmente son la causa que lleva unas nuevas elecciones, con un nuevo reglamento electoral que se han celebrado. Eso también es importante. Y sus propios líos internos, sus decepciones, su agarrarse a la poltrona de algún ministro que se quedó dentro del gobierno cuando el partido decidió salir, la caída de su líder. Yo creo que los alemanes no perdonan estas cosas. Y al final se han quedado solo a 30.000 votos. Pues sí, porque el Partido Liberal siempre ha sido como el partido que se le veía desde la fundación de la República Federal Alemana como del sentido común. Es el que evitaba los radicalismos. Siempre estaban en el poder, subiesen socialdemócratas o democristianos. Evitaban, por tanto, los virajes hacia los diversos extremos que pudieran tener estos dos partidos. Partido bisagra, ¿no? Era un partido bisagra absoluto y era el gran representante del mundo empresarial y de las profesiones liberales, ¿no? Y luego, además, incluso refugio para muchos, porque mientras para nosotros un partido liberal es esencialmente de temas de gestión económica y reducción del Estado, para los alemanes, como también es para los italianos, tiene una carga además de nacionalismo bastante importante. Muchas veces no lo tenemos. ¿Por qué? Porque los liberales son los grandes responsables de la unificación alemana, como también de la italiana. Claro, eso nosotros no lo entendemos, porque un liberal en España y en otras partes de Europa también es un señor que dice: mi patria es el individuo, mi patria es la ciudadanía, y esto no está en nuestros esquemas. Entonces, los partidos liberales en Alemania en momentos dados siempre pueden tener un pinchazo electoral, porque una parte de su electorado, a pesar de todo, llevan en su ADN: somos alemanes, somos los que creamos Alemania. Y ese sentimiento nacionalista les puede producir, pues una mutación y una evolución a otro tipo de siglas. ¿Has mirado el trasvase de voto de los liberales a Alternativa? Pues principalmente se han marchado a Alternativa, en torno a unos 700.000 votos. Y no a la CDU. Y no a la CDU, porque también hay que tener en cuenta que parte de los dirigentes, entre ellas la propia Alice Weidel, eran militantes del FDP, eran militantes del Partido Liberal. Claro, en el fondo, Alternativa por Alemania no es un resurgimiento no es como Italia, no es recogemos la herencia del fascismo, y allí sería el nazismo, sino somos una escisión de los liberales ultranacionalistas. Es un planteamiento muy distinto, sí, ¿no? Sí, porque Alternativa por Alemania se inicia en torno a antiguos dirigentes liberales que conforman una especie de plataforma, que no están de acuerdo con los temas del euro y que quieren además una especie de amnistías fiscales. Entonces son muy liberales un poco en ese aspecto, casi son como el sector, podríamos decir, ultraeconómico de los liberales que se sale. Empiezan a recibir apoyos de antiguos dirigentes democristianos que se les empiezan a integrar, y luego a partir de ahí Alternativa por Alemania empieza a evolucionar a ver que puede tener un discurso más a la derecha, y entonces es cuando ya empiezan a endurecer su discurso y empieza a aparecer también dirigentes nuevos. Entonces, claro, Alternativa por Alemania tiene un origen claramente moderado,
con gente procedente del mundo liberal y del mundo democristiano, pero luego empiezan a aparecer ya sectores como más nacionalistas que van ya incorporando en su discurso el tema de la inmigración y otros temas, podemos decir, que afectan a la sociedad alemana y que van empujando el discurso de alternativa alemana hacia el ámbito de la derecha. Pero es después ya de su fundación y cuando ven que el nuevo discurso empieza a alimentar la urna de votos con los sectores populares. El otro partido a analizar son los verdes, ¿no? Yo no sé muy bien si los verdes han ganado o han perdido, ¿no? Bueno, han perdido, claramente, y no van a estar en el gobierno, no va a ser un gobierno tricolor de estos tipos que ha habido a veces. Pero su situación es verdaderamente... A mí me parece lo más fascinante de la política alemana en este momento. Si yo fuera un verde, ¿qué hago? ¿No? Es decir, primero, Alemania ya no tiene energía barata. Claro, la energía es un problema fundamental para cualquier partido verde, como tener algo que decir sobre ello, evidentemente. Alemania ya no tiene energía barata, el Nord Stream ya no existe, alguien lo voló, no sabemos quién lo voló, o sí sabemos quién lo voló, pero no podemos decirlo. Y este espacio, que por cierto, Zapatero esta semana ha dicho que habrá un espacio post-Putin y post-guerra para la energía europea. O sea, está pensando en cómo... Yo no sé si al nuevo Nord Stream le van a poner Zapatero 4, ¿no? Podría... Pero por ahí van los tiros, ¿eh? Entonces ya no hay... todo el movimiento verde alemán ha desmontado la energía nuclear, así que se encuentran ahora en recesión y sin una industria que esté renovada en términos de innovación, porque es una industria a medio camino tecnológica. No es que esté desmontada, yo creo, como tú has dicho. Lo que está es... En un periodo primero de envejecimiento o la renuevan ya, para lo cual hace falta muchísimo dinero, o su futuro va a ser realmente una industria tan vetusta que no va a tener valor. Entonces, no energía, una industria con un modelo que envejece hace que los ecologistas quieran plantear cosas en términos de energía que solo muy a largo plazo tienen un acuerdo de los democristianos, pero a corto plazo no lo tienen, ¿no? Entonces, los verdes además tienen una carta, pero es una carta muy puntual y que se acaba. Porque claro, las discusiones en este momento es si los verdes autorizan lo que en España llamamos el techo de gasto. ¿Por qué? Porque la CDU y los socialistas tienen un documento base para hacer el gobierno que lo que pone más o menos es que van a invertir 500.000 millones de euros, básicamente en renovar parte de esta industria y sobre todo en obra pública. Pero claro, la obra pública es cemento y hormigón, y los ecologistas no quieren saber nada de eso. Entonces, de momento, pues no hay luz verde con respecto al techo de gasto, sin el cual no se puede llevar a cabo la política principal del nuevo gobierno, que es bajo impuestos, se hacen cargo de lo que los liberales hubieran llevado al gobierno y además incremento el gasto. Parece Reagan, ¿no? O sea, lo curioso es que un gobierno socialdemócrata va a participar en un partido socialdemócrata va a participar en un gobierno que tiene una política de los republicanos tradicionales americanos. Bajo impuestos, incremento gasto. Sin el permiso de los verdes no se llega a la mayoría cualificada en el Parlamento alemán para poder cambiar la Constitución y que se pueda gastar todo ese dinero que va a incrementar la deuda alemana. Hay que tener en cuenta que la deuda alemana en este momento es de un 68%. La mayoría de los expertos, ha habido una encuesta de Financial Times la semana pasada sobre hasta qué punto Alemania se puede endeudar, y han dicho que sin poner en tela de juicio crecimiento, a mí me parece sorprendente esto, se puede endeudar 1,8 billones en los próximos 10 años. Eso es una cantidad ingente de dinero. A mí me parece que eso debería afectar el crecimiento, pero parece que la carta que van a hacer, y por cierto es uno de los últimos cartuchos económicos que tiene Europa, es subir el endeudamiento alemán a esos 500.000 millones. Y entonces, para terminar, te digo, los verdes prefieren gastar todo ese dinero en armas que en carreteras, porque las carreteras son hormigón y eso no casa con los verdes que quieren plantas, ¿no? Pero lo de armarse hasta los dientes para
para hacer frente a la amenaza Putin, eso es la nueva versión del pacifismo. Y entonces les cuadra perfectamente. Entonces, pero si gastan la carta de subir el techo de gasto, ya no tienen más cartas, porque el gobierno no lo necesita para más. Entonces, ¿tú qué harías si fueras verde, José Luis? Gracias a Dios no me encuentro en esa tesitura, ¿no? Pero vamos, los verdes sí que ya yo creo que nos ayuda un poco a saber de dónde vienen. Son los que durante la Guerra Fría se opusieron a todo tema nuclear y sacaron la bandera un poco del pacifismo, de la no instalación de armamento nuclear en el ámbito alemán. Aquellas pegatinas que eran nucleares, no gracias. Ahí está, sí. Y entonces son los que propusieron eso, nadie sabía de dónde venía el dinero, pero pues del otro lado del telón. Totalmente, y sirvió pues también para endulzar y dar otro tipo de imagen de la izquierda, o sea, casi desapareció todo lo que era la izquierda dura en la República Federal Alemana y se mutó pues dentro de los verdes, que adoptó una modalidad muy aceptable, muy de protección de los animales, muy de búsqueda de nuevas energías y por tanto por eso su apuesta también por las energías renovables como un nuevo programa, pero que como bien has dicho va muy a largo plazo, es complementaria, todavía no puede ser el núcleo y el cierre temprano de las centrales nucleares y la pérdida de la llegada del gas natural barato ruso pues ha parado todo el motor económico alemán, y sin el motor económico alemán Europa no puede recuperarse. Entonces, claro, estamos en un paso claro, porque esto muy, parece muy que lo que pasa en Alemania está muy lejos y es una cuestión de los animales. No, es que esto nos va a tocar directamente, y mucho más en la situación en que estamos ahora con estas guerras comerciales que ha iniciado Trump en todo el mundo y que no sabemos lo que van a durar. Entonces los verdes, que también están sirviendo, hay que tener en cuenta, han demostrado que pueden ser un partido serio formando parte de las coaliciones y han procurado servir como receptor del voto que está peleado con la socialdemocracia. Entonces cuando la socialdemocracia baja, los verdes son los que reciben el voto un poco de izquierdas, pero manteniendo las coaliciones, son un poco vasos comunicantes y cada vez se van asimilando un poco más. Claro, son bloques. Son bloques con intercambio de votos, y los verdes sí están apostando en una especie de nuevo patriotismo alemán muy europeísta, en el sentido de apoyo a Ucrania. Y eso es lo que les está planteando ahora, que no vean mal una inversión porque la pueden vender bien a sus electores en torno a la defensa de un modelo de vida, un modelo de sociedad frente a lo que ellos ven que es el otro lado, ¿no? Y luego de Linken, la izquierda. Ahí está. ¿El Podemos alemán? En varios aspectos. Si fuera coligado con Izquierda Unida, ¿no? Sí, o sea, Die Linke, por una parte, sí es el antiguo SED, es el antiguo Partido Unificado Comunista de la Alemania Oriental, pero ahora sí que se ha transformado, se ha revestido de una imagen de izquierda alternativa, de colectivos, o sea, muy a lo Podemos, bloque de izquierda de Italia o Francia insumisa, para hacerse como más popular. Son equivalentes. Sí. Son equivalentes, con la particularidad que sacan esa bandera, algunos de sus dirigentes, bueno, pues van con ese aspecto que choca mucho ante la imagen y así les da un aspecto falso de rebeldía, pero por otro lado el gran pulmón social que les está permitiendo recuperar posiciones electorales es claramente el voto de la inmigración musulmana, que ha decidido votar de manera masiva en Die Linke. El 30% de los musulmanes han votado por Die Linke. Claro, porque no hay nadie que en su programa deje abierta la puerta. Y no es solo una metáfora, sino deja abierta la frontera. Estamos viendo un partido socialdemócrata alemán, que ahora hablaremos de ello en la segunda parte del día de hoy, si te parece, que es qué va a hacer este gobierno. No tenemos todavía muchos datos, pero sí tenemos el documento base sobre el que han acordado que va a haber gobierno. Entonces son los únicos que tienen una postura abierta a la inmigración, aunque todo el mundo se va a domesticar mucho, empezando por el propio Merz, que dijo muchas cosas muy fuertes, como una especie de halcón en la campaña, y que ya se está viendo en este documento que, bueno, los controles de frontera no van a ser tantos, el cierre no va a ser tanto, porque además en el fondo está en Europa, no puede hacer exactamente lo que le da la gana en un espacio Schengen y con
y con el acuerdo de sus vecinos. Y bueno, no podemos dejar de hablar por fin, por último, de los rojipardos, ¿no? De la SBW, que son las siglas no del partido, sino de la candidatura, que se ha quedado muy pocos votos de entrar, de, para mí, la impronunciable, ¿cómo es? Sara Banneker. Sara Banneker, no sé por qué se me ha cruzado el nombre, gracias. ¿Qué es izquierda? ¿O es derecha? ¿Es nacionalista? ¿Qué es? Bueno, es una izquierda soberanista, que es un espacio, se puede decir un poco, que nos llama la atención, quizá pues debido a los discursos de algunos intelectuales, como Fusaro, por ejemplo, que empieza a romper esquemas diciendo que esto ya no es una lucha entre derecha e izquierda, sino es una lucha entre globalistas y soberanistas, ¿no? Entonces, sí que Sara Banneker ha comprado, se puede decir un poco, ese discurso, y entonces pretende defender las fronteras alemanas, el trabajo alemán, especialmente cuando se da cuenta, bueno, pues que los sectores más populares que tradicionalmente votaban a la izquierda, siendo abandonados por los nuevos discursos ideológicos de la izquierda, se han convertido en el nuevo sostén social de las nuevas derechas populistas. Por lo tanto, ella está derivando en sus discursos un poco en esa dirección para mantener un discurso de izquierdas, pero claramente, podemos decir, con esos guiños que puede mantener un segmento, se puede decir, popular alemán, un poco en ese ámbito, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues esa destrucción de empleo estable que se va produciendo y esa reivindicación de sectores populares que, al ver que nadie les apoya, se están transformando en el soporte social de nuevas fuerzas políticas, preferentemente de derecha populista, ¿no? Entonces ella ha entrado ahí para retener ese voto y dar que dentro de la izquierda también se puede defender una posición soberanista. Pero es un personaje muy particular. A mí me ha recordado cuando en el 2014 se fue a las elecciones europeas y en la papeleta de Podemos lo que aparecía era la cara de Pablo Iglesias, ¿no? Y realmente el nombre que no es un partido, el nombre es Alianza Sara Banneker, ¿no? Entonces es esta especie de frutos que da muchas veces la izquierda radical, que son enormemente personalistas, que pueden ser flor de un día, pero que por debajo son una corriente que no va a desaparecer. Aquí en España la izquierda ha llamado a este sector despectivamente rojipardos, ¿no? Por decir, bueno, son medio bolcheviques y medio nazis, ¿no? Que tampoco es así, pero son cuestiones muy particulares. Bueno, el asunto es que el mapa electoral es este, que por unos pocos votos podría haber sido muy distinto, porque si los liberales sacan 30.000 votos más, que no son muchos votos, y Sara Banneker saca también unos 30.000 votos más, los dos hubieran alcanzado el porcentaje necesario para entrar en el Bundestag, y en este momento los números ya no serían los que hay. Serían unos números distintos que necesitarían probablemente de otro socio de coalición u otra coalición distinta, ¿no? Aparte de que estos tuvieran voz, ¿eh? Entonces, pero el resultado ha sido este. El resultado es que por un puñado de votos, pues vamos a tener la típica coalición que hemos tenido en los últimos años, Großen Coalition, que ya tiene un planteamiento de gobierno. No tiene presupuesto, necesita, recordemos, la carta verde para llegar a aumentar el techo de gasto. Tiene que cabalgar muchísimas contradicciones, tanto los socialistas como los democristianos, como los bávaros también, tienen que cabalgar muchas. Pero hay algunas cosas en las que están de acuerdo y que parecen ser corrientes en Europa, a los que los democristianos alemanes le van a poner un marchamo que supongo que a Pedro Sánchez no le gusta nada, porque son posiciones en inmigración, en fiscalidad, de muchos tipos, que en muchos casos se han identificado como de derecha radical, ¿no? Y sin embargo, ahora, aún en las versiones más domesticadas o más blandas, pues va a haber partidos que no es que tengan un marchamo democrático, es que son el marchamo democrático que les va a dar carta de naturaleza. Y aunque los socialistas y los verdes y, excepto la izquierda, no han querido hablar de inmigración en la campaña, es curioso, pero el primer documento en el que se llega a los primeros acuerdos para las políticas que va a tener este gobierno
de lo primero que se habla es de la inmigración. Bueno, hay dos grandes bloques. Uno, ¿qué se va a hacer con la economía? Y otro, ¿qué se va a hacer con la inmigración? ¿Qué decisiones han tomado con la inmigración? Bueno, pues si quieres las repasamos un poco, ¿no? Primero, ¿hasta qué hay una restricción mayor en las fronteras? ¿Hasta dónde llega esta restricción? Va a haber un rechazo en frontera nacional de no refugiados. La policía va a tener capacidad de sacar a los refugiados que no hayan obtenido estatuto. No va a haber reunificación. Jo, en España esto es la leche, claro. O sea, varias cosas de estas. Entonces, ¿qué debemos de sacar como conclusión de las primeras propuestas de lo que será el nuevo gobierno en términos migratorios? Pues claramente un control de inmigración y en ese aspecto el filtrar la inmigración ilegal lo máximo posible. O sea, los atentados últimos que ha habido y esencialmente de peticionarios... Claro, hemos tenido una campaña con atentados. Claro, ha habido más de 4 atentados, todavía siguen, después de las elecciones ha habido otros 2 atentados más y eso es lo que está manteniendo en primera portada de un poco de los medios, pues todo el tema de inmigración y ausencia de control. Por tanto, ahí sí va a aumentar, va a haber filtración y va a haber también, aunque sea pues también una selección de quiénes son los que entran en Alemania, quiénes no, y por tanto puede igual incluso variar el origen de los inmigrantes que puedan llegar a Alemania en ese aspecto, predominando igual los de otros continentes que no planteen estos problemas de integración, ¿no? Parece ser que la política va a ser una deportación que suena casi a lo que se escandalizan con Trump, ¿no? Masiva de afganos y sirios. El gobierno también pretende rechazar todos los refugiados que quieren entrar en Alemania que vienen de un tercer país seguro, que en estos casos suele ser Austria, Francia, Polonia, más o menos. Pero también hay una reducción del tono, porque Merz, que aseguró que iba a hacer un cierre de fronteras y parecía que iba a aislar a Alemania de cualquier flujo migratorio que proviniera de los Balcanes o de cualquier sitio, en el documento firmado con los socialistas ha añadido esta típica coletilla que ponen los políticos que hace que A se convierta en menos A, que es que el rechazo en frontera nacional se hará en coordinación con nuestros vecinos europeos. Entonces, claro, ya colectiviza la decisión y esto significa que hay una serie de bases que han votado la CDU y no alternativa porque en la campaña se hizo este discurso y lo que ocurre ahora es que algunos de ellos están empezando a sentirse traicionados. Si el gobierno de los que se presentaron en campaña como halcones, los socialistas de gasto público, de la inversión, los democristianos del cierre de fronteras y todas esas cosas se convierten en palomas, vamos a ver qué efectos tiene esto en un posible gobierno que no dure mucho. Ahora, si quieres, hablamos de lo que podía durar esto y los efectos que va a tener tanto en la alternativa como en la izquierda. Claramente, porque el discurso de Merz, cuando era uno de los dirigentes democristianos más orientados hacia el lado conservador, era para imposibilitar y poder reducir el flujo de votos que se pudiera ir hacia alternativa por Alemania en ese caso. Otra cuestión es que, como bien has sabido decir, las coaliciones le obliguen a moderar mucho ese discurso y su transformación en paloma, pues puede provocar las consecuencias de que en las futuras elecciones de Länder, Alternativa por Alemania todavía pueda crecer a algo más, no igual el flujo de votos que ha tenido ahora, que ha sido enorme, no, claro, pero sí que puede aumentar 1,5 puntos, 2 puntos, y dice, caramba, no, esto todavía no ha parado, y en cambio la democracia cristiana empezará a ver cómo se le va evaporando parte de su voto conservador. Pero tú dices que son las coaliciones los que los moderan. Y yo creo que no, que lo que los moderan es la realidad. Porque implementar lo que dicen, como dicen muchísimos políticos, cuanto más revolucionarios o disruptistas son en campañas electorales, más luego se topan con una realidad. Bueno, en España lo hemos visto, tanto por el lado de la derecha como de la izquierda, ¿no? Pues vamos a cambiar todo esto. ¿Dónde están los cambios?
Los políticos están sometidos a unas inercias en que los cambios luego son muy difíciles de implantar. Lo único aquí vamos a tener que ver qué tipo de cintura o flexibilidad tiene Merz, ¿no? En el aspecto de qué es lo que puede hacer con el gobierno y cuáles son las medidas que puede, igual más delicadas, ser aceptadas, igual manteniendo un diálogo con Alternativa, que va a ser el principal partido de la oposición. Eso es muy interesante. En el respecto, por ejemplo, no solo del tema de fronteras, que le puede igual votar y suplir a algún problema de conciencia de otro tipo de formaciones como los verdes, o también, por ejemplo, la energía nuclear, si ya por fin le dan el marchamo de que es energía verde, y puede eso. Son cuestiones que pueden conseguir un quórum un poco de las partes, pero también que la oposición vote favorablemente a ese tipo de medidas. Esos son el tipo de cosas que hace que los gobiernos sean cortos, porque los otros miembros de la coalición, en España también estábamos viviéndolo, se sienten muy ofendidos cuando alguien hace estas geometrías variables, ¿no? Bueno, pues para esto me apoyas tú y para el otro me apoyo en mi socio de gobierno y luego en este otro socio parlamentario, y al final el gobierno parece un pollo sin cabeza porque está buscando los apoyos para cada tema donde los encuentra, porque si no, no los puede encontrar. Bien, hay otros, aparte de acelerar mucho la deportación de sirios y de afganos, hay dos temas que me parecen importantes. Uno es la suspensión de la reunificación familiar, lo que significa que esto sería no tanto combatir lo irregular, sino irregularizar lo que ha sido regular hasta ahora. ¿Qué pasa con las ¿Esto va a llevar a que hay una serie de gente que se va a ir de Alemania porque no puede traer a la familia? Pues puede ser. Aquí ya entramos en otro tipo de variables. Si has estado vendiendo la imagen, por ejemplo, de que en Siria existía una dictadura basista que tenía un comportamiento represivo contra su población, y ahora que han subido los musulmanes suníes más o menos vinculados a posturas radicales al poder, y eso lo disfrazas pues que es la oportunidad de crear una nueva democracia en Siria, pues teóricamente gran parte de los sirios que alegaron refugio político para llegar a Alemania ya no tendrían esa coartada y podrían volver al nuevo régimen de Siria. Bueno, a lo mejor ahora lo tienen los alawíes. Claro. Porque tal y como están pasando las cosas en Siria, por eso ya no se sabe quién no va a ser refugiado, de alguna manera, ¿no? Y la otra es más competencias para la Policía Federal para detener, expulsar, poner en frontera, y eso hace que muchos discursos que querían llevar al extremo el legalismo, yo creo que en algunos casos van a acabar en el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Superior de Garantías, porque yo creo que la izquierda esto lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Sí, va a ser uno de sus argumentos, bueno, pues a nivel electoral, y también para decir, bueno, pues que ellos van a permitir y van a luchar por esa autonomía, por esas libertades que puedan estar en restricción. Se les está dando, bueno, pues casi cuál va a ser su discurso, un poco de supervivencia y el por qué tiene que existir una izquierda en el modelo democrático alemán. El otro gran bloque del preacuerdo de gobierno, sin saber quién van a ser los ministros, qué participación va a haber, porque yo creo que ahí los verdes lo que quieren es colocar a alguien, aunque sea una personalidad independiente, y por eso se están haciendo de rogar. El otro día Merz llamó a la líder de los verdes, le dijeron, no, es que se ha ido de excursión, que parece como un chiste en medio de la configuración de gobierno, no está localizable. Han estado de reunión 58 minutos, los periodistas les acosan tanto que han dicho que los van a echar directamente. Han amenazado a la prensa, mira, os vamos a echar porque parecéis paparazzis del corazón. O sea, y hay mucha tensión en ese sentido, pero yo creo que los verdes, y de hecho en muchas conversaciones privadas durante la campaña, los verdes lo que decían es que querían pactar. Porque quieren contar algo, no quieren quedarse al margen, ¿no? Hombre, tradicionalmente los verdes siempre existieron dos sectores, el sector que ya denominaban talibán, un poco como el sector más fundamentalista y ecológico, y la gente que procedía del ámbito de la izquierda, que se había recolocado y redefinido dentro del mundo verde. Esta gente, curiosamente, son más pragmáticos, son más políticos, y son los que quieren que los verdes, pues bueno, fuera de las ideas que les dieron origen, se comporten verdaderamente como un partido de gobierno, como lo han estado haciendo
haciendo últimamente, ¿no? Con sus ideas peculiares, pero que conformen ahí. Entonces, este es el segmento que está más o menos intentando ahora en las negociaciones sacar el mayor trozo de tarta posible para poder figurar otra vez en una coalición. Totalmente. Perfecto, para no ser marginados y sobre todo cara al futuro. Luego, el principal bloque de la nueva política económica del gobierno será el gasto público, con un incremento de deuda, como hemos dicho, que según los expertos está bastante por debajo, aunque para nosotros nos parezca estratosférica, ¿no? Son 500.000 millones en 10 años. A mí me hace gracia cuando los gobiernos que están elegidos para 4 años diseñan políticas para 10, porque siempre hay una contradicción y está muy bien porque los gobiernos deberían de hacer cosas para 10 años, pero vete tú a saber si esas cosas se van a hacer cuando lleguen las próximas elecciones. Entonces, como digo, esto es una inversión en obra pública, infraestructuras, toda la red de ferrocarriles alemanes está súper vieja, esa puntualidad de los trenes ya no existe. Eso es el gran mito. Yo creo que es una de las grandes caídas de mitos europeos, ¿no? El tren alemán llega a la hora, pues ya no llegan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les pasa como en España, que la infraestructura de los trenes está hecha un asco, porque invertir en ella no da votos cuando está funcionando. Esto, alguien me dijo el otro día que suena a plan E de gobierno Zapatero. Es decir, vamos a meter aquí dinero para aguantar la economía, que salir de la recesión a toda costa, cuando uno ve los gráficos económicos de consumo, de inversión, de formación de capital, son desastrosos en los últimos 2 años. O sea, todas las tendencias están muy por debajo de lo que ocurría antes de la pandemia. La economía alemana está, yo creo, tocada, y lo único que pueden hacer en este momento es hacer una política súper expansiva de gasto, que ellos se pueden permitir, porque como digo, les queda un cartucho muy, muy grande, que es que les queda mucho, como son tan rigurosos siempre con la deuda, pues le queda mucho para alcanzar lo que algunos otros países europeos tenemos como deuda, que es muy grande. Pero además hay ayudas, o sea, quiero decir, la familia, las madres, el mínimo vital se regulariza. Hay una gigantesca penalización a los que no quieran trabajar. Esto es una política, porque claro, yo como me planteo, cuando veo todo esto así junto, digo, ¿y esto es una política socialdemócrata o es una política liberal conservadora? Bueno, es un complemento también de una tradición, ¿no? Como hemos dicho antes, la República Federal Alemana convirtió el modelo de economía social de mercado en su modelo de crecimiento, de intentar mestizar, ¿no? Un poco esa economía de capitalista, y ahí llegaron a un punto de encuentro democristianos por su tradición católica social y socialdemócratas por su tradición socialista, ¿no? Entonces, ahora que tienen, como muy bien has dicho, que convertir al Estado en el motor económico para que precisamente pueda tirar de la economía hasta cuando puedan ver una primavera verde que pueda recuperar otra vez esa economía, bueno, pues tienen que tirar un poco de esa tradición, ¿no? Y entonces lo van a saber vender como una recuperación de las viejas raíces un poco iniciales de la nueva Alemania que están viviendo. Oye, y esto de ver, porque esto sí que es verdadera nuevo, una Alemania rearmada, probablemente interviniendo fuera, ¿qué memorias nos va a traer? Bueno, pues ahí va a tener que haber unos cambios de imagen, porque cuando estaba muy cerca de la Segunda Guerra Mundial existían claramente esas precauciones, y eso ayudó a aquella alianza franco-alemana. Francia se ponía las medallas de ser la gran potencia, líder política de Europa, mientras la República Federal Alemana era el motor económico que no podía aparecer visiblemente en el ámbito político. Ahora pues pueden cambiar mucho las cosas y vamos a ver igual que la Unión Europea, pues como muchos decían, claramente es más una Europa germánica. ¿Tú crees que es una Europa germánica para terminar? ¿O va a haber balances de poder que no están en el centro de Alemania? Hombre, yo creo que van a intentar, sobre todo el Partido Popular Europeo, que cada vez es más bien una prolongación de la CDU a nivel europeo, como el euro fue el marco convertido de nombre, pero va a ser muy planteado por otros segmentos de Europa que nunca han tocado poder, como es el área mediterránea, que para eso está Giorgia Meloni intentando liderar ese ámbito, y también la antigua Europa del Este, que dicen, bueno, también es la hora de que nosotros mandemos.
Es la hora de otros. Bueno, pues también es la hora de terminar, porque luego nos dicen que nos pasamos de los 40 minutos y nos castigan. Así que hasta la próxima, José Luis. Hasta la próxima. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.